Pues bueno, vamos a cerrar por lo menos unos minutos este tema, que nos va a acompañar varios días, diría yo, para conversar con Gustavo Gorriti, que acaba de hacer su saludo, como en estas épocas se saluda sin dar la mano. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Ah? Buenos días. Saludando a quienes en este momento nos están sintonizando a través de las radios que integran la Red Nacional de la Radio, los canales de televisión que nos siguen y, por cierto, las plataformas en las que estamos saliendo en vivo y en directo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. Bueno, como es necesario por estos días, hay que avanzar en la tarea de apoyar la campaña que está difundiendo el gobierno sobre el coronavirus, pero que también no hay que dejar de darle espacio a otros temas que son fundamentales y centrales también. En este aspecto creo que una cosa es importante, ¿sabes? Sí. Hay que apoyar la campaña. Sin duda. Hay que hacerlo, pero una buena parte del apoyo de la campaña es bajar el nivel de histeria. Es verdad. Que existe. Sí. O sea, yo he comentado eso en la existe un mañana. nivel de alarma como si estuviéramos enfrentando la peste negra, que en el siglo XIV diezmó un tercio de la población de Europa. Sí, pues sí. No. Pero no es, definitivamente no es el caso, no tiene, de acuerdo con todo lo que he podido ver de todas las formas razonables de adquirir información, lo que hay, requiere medidas de precaución para evitar contagios, porque sí tiene una capacidad rápida de contagio, es un virus, es un virus nuevo, digamos, sí, dentro de esta ecología. Pero dentro de eso hay que saber de que el nivel de letalidad que tiene más o menos similar al de la gripe normal, al de la influenza, es verdad, y que está centrado en grupos de riesgo muy específicos, en los que tienen defensas disminuidas por cualquier razón, por cualquier valor, y aquellos que las tienen por ya efecto de los años, los viejos como yo, por ejemplo, que en el caso de adquirir esto hay una mayor probabilidad de tener complicaciones que puedan derivar en causa necesaria de hospitalización, pero en la mayor parte de los casos no van a ser síntomas severos, va a tener su curso determinado, y si solamente se evita el distribuir, el esparcir los factores de contagio, y se toman las medidas adecuadas para mantener el funcionamiento del organismo lo mejor posible, lo que ya se sabe que hay que hacer en casos virales como la gripe, por ejemplo, entonces no debiera haber mayores problemas. Digo, acá tenemos dos pandemias, diría yo. Una que no es tan grande, que es el coronavirus, y la otra que sí es inmensa, que es la histeria. Sí, pues. No, yo justamente más temprano en la misma dirección comentaba lo siguiente. Claro, lo que pasa es que ayer la Organización Mundial de Salud ha dicho que esto es una pandemia y la gente entiende que eso significa que es más grave, que va a atacar más, que va a matar más gente. No, lo que significa es una expresión, no es cierto, que es una expresión geográfica, y el llamado de atención es para tomar la medida que sea necesaria para evitar que siga más gente contagiándose. Y por eso es que las medidas del gobierno me parece que son prudentes y acertadas. Y ayer anoche me pasó una cosa. Yo tuve que salir muy concretamente a un centro comercial a comprar una cosa muy concreta. No había estacionamiento. Y dije, qué raro, 9 de la noche, ya la gente más o menos está en su casa. Y la gente bajaba con las canastas llenas de productos. Y dije, ¿qué cosa ha pasado? Y la gente lo que decía es, lo que pasa es que el presidente ha anunciado y de acá va a venirse lo que ya determinaron en Italia. Entonces hay que llevar cosas a la casa, porque bueno, vamos a poder salir. Pero no van a poder, porque la gente va a estar en su casa. Una especie de toque de queda de 2 semanas. Exactamente. Pero eso no debe suceder y no va a suceder, creo yo. Otra cosa que creo que hay que tener presente, por cierto, de que la mayor parte de las informaciones son las que deben dar y a quienes deben escuchar, es a los epidemiólogos calificados del Ministerio de Salud y a aquellas personas como Elmer Huertas, por ejemplo, con un claro conocimiento. Escuché también la entrevista que hizo Rosa María Palacios, al doctor Matos del MINSA, una persona con claro conocimiento del tema, y más es en ese sentido a donde debe escucharse lo que está sucediendo, porque una carga de histeria no va a hacer ningún bien. Una de las cosas que debe tenerse presente, por ejemplo, es de que las zonas
donde ha habido una difusión relativamente rápida con mayores consecuencias letales, como el norte de Italia, es una de las zonas que tiene más alta concentración en el mundo de población adulta vieja. Mayor, claro. Entonces, sí, claro. Y son en consecuencia mucho más vulnerables. Otra cosa, es el hemisferio norte, está en invierno. Sí, es verdad, eso también efectivamente. Sí. Somos el hemisferio sur. Por si acaso, estamos en verano, sí. Hay menores posibilidades. Eso no quiere decir de que uno deba dejar de mantener medidas claras, constantes, disciplinadas, de cuidado, lavarse las manos, cambiar los modos de saludo, como he dicho, del arte marcial chino es sumamente bueno y conveniente, sí. Pero no alarmarse, no, porque además eso puede terminar teniendo un factor muy perturbador sobre la economía e innecesario. No, sí, pues. No estamos en guerra, tenemos que hacer las cosas necesarias en la forma racional. Sí, en la mañana, tomando un cuadro que ha hecho el Diario de la República el día de hoy, yo daba cuenta de que los 17 casos, ¿no es cierto?, son casos de importados, todos, y lo que se han, digamos, contagiado son personas allegadas a esos infectados. Es decir, no es que el asunto ya desbordó y está en cualquier lado. Es verdad que hay que identificar a otra persona que tuvieron contacto con ella, que no son del entorno familiar, pero si se logra hacer eso, esto va a seguir creciendo, pero no en dimensiones como ha crecido. China, por ejemplo, digamos, hizo que lo que al comienzo esté en baja. Ya está en baja, está en caída. Sí. Fueron medidas extremas, pero tuvieron un resultado, ya lo han tenido. Me imagino de que esta cuarentena, a mi entender, excesiva que en Italia también va a tener el efecto de bajarlo. Pero de nuevo, estamos en un hemisferio diferente, bajo condiciones de clima totalmente diferentes. Ha sido una cosa que se ha más o menos rastreado hasta ahora. Seguramente va a haber alguna difusión mayor de esto, sobre todo de personas asintomáticas, es decir, que no tienen síntomas, que son muchísimos, que lo van a contagiar, pero en la mayor parte de los casos esto se va a curar como una gripe más o menos común. Por eso es que el énfasis de la campaña del gobierno es o tiene que ver con los 14 días. ¿Eso qué quiere decir? Que están combatiendo que esto se siga contagiando, que se siga propagando. Y en los 14 días se puede contagiar. Después de los 14 días, si una persona tiene, ya no es contagioso, o sea, no la puede contagiar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo también ayer le decía a la gente, pero la gente está pues fuera de sí. Y era impresionante, Gustavo, sacaba cosas, atunes, arroz, llevaba un montón de cosas como para efectivamente encerrarse 2 semanas en su casa sin salir, porque la idea es que ya se viene comunitaria, y eso no es así, y creo que no va a ser así como tú bien has dicho también. Pero efectivamente, agradeciéndote por los comentarios que son de los más pertinentes, el dato importante de que Italia, por ejemplo, concentra una cantidad muy importante de... La segunda después de Japón. Exactamente. La segunda y yo lo que hacía referencia el otro día es... Por eso es que en algún momento mucha gente del Perú se fue a Italia a trabajar como, digamos, personas acompañando a adultos mayores, enfermeros, enfermeras, porque eso tienen un índice de natalidad, digamos, bastante reducido en torno a la población mayor, que es bastante más amplia, como otros países europeos también. Como la dieta mediterránea, entre otras cosas, ayuda a tener vidas prolongadas, ¿cierto? Y muchos de esos no se han cuidado de hacer ejercicios toda la vida, entonces están en situaciones relativamente disminuidas. No, pero también nos tiene que servir para eso que tú decías, ¿no? Tenemos que cambiar nuestros hábitos cotidianos, o sea, digamos, nuestros hábitos. Lavarse las manos, son cosas que el sentido común pues ya lo refiere, ¿no? Pero no somos tan cuidadosos. Y en un país efectivamente tan diverso como el nuestro y tan en su diversidad geográficamente distante, con barreras de distinto tipo de acceso, es importante que cambiemos ahí otras formas y que el Estado se haga cargo de los problemas estructurales. No puede ser posible que le digas a la gente, lávate las manos, no más de 20 segundos por vez, y hay 12.000 de 54.000 colegios que no tienen agua. O sea, tiene que empezarse a trabajar en esas cosas. Sí, en fin, pero bueno, está muy bien. Pero pasemos a otro ámbito que sin duda es fundamental también y tiene que ver con otro serio problema que ese nos afecta también hace muchos años, ¿no es cierto? Y es la corrupción. La corrupción, exactamente. Que, digamos, también ese debería tener cuarentena, pero es un poco más difícil hacerlo. Efectivamente, pero inclusive hay algunos que los están poniendo ya en una cuarentena judicial, digamos, de alguna manera para evitar
que contaminen y contagien sus propias investigaciones, ¿no? Pero comencemos entonces con el dato más coyuntural para después referir escenarios posibles, ¿no? Lo que ha venido y hemos conocido de Brasil a propósito de los interrogatorios de los últimos 2 días, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tú dirías lo más saltante? Hay cosas sobre Iudecimo, hay cosas sobre Lourdes Flores. En el caso de Gasoducto han empezado a salir más informaciones de esto que comentábamos contigo hace tiempo. Inicialmente era un asunto entre privados, pero ahora tiene un elemento público un poco más nítido que antes. Cuéntanos un poquito, Gustavo, ¿cómo lo resumiría? ¿Qué nos diría? Lourdes Flores, la especificidad para que se utilizaban determinadas chapas, codinomes. Ese tipo de cosas donde se ha traído datos precisos que obviamente van a tender a poder probar y cerrar ese asunto. En el caso de Iude, a propósito de esto, Gustavo, disculpa que te interrumpa, que acabas de mencionar, su situación se hace más clara y se agrava en términos de lo que en estos 2 días se ha dicho sobre él. Porque él sigue argumentando porque es inocente, que nunca recibió, en fin, pero está más comprometido. Todo lo que esto necesita es llegar allá a ese nivel de alta resolución, en donde en vez de tener un cuadro nebuloso, lo tienes mucho más claro, donde se determina de que en tal fecha se le dio, se puso a disposición por el sector de operaciones estructuradas tanto dinero para tal codinome que corresponde a tal persona, y ese dinero fue entregado a través del siguiente doleiro. Entiendo que se ha mencionado mucho a Monteverde, de Construmac, y otras tantas compañías. Entonces eso llegó a cierta persona, a través de quién, qué, cómo se gastó. Entonces, dentro de eso, el siguiente paso, por supuesto, está en decir que esas personas, cuándo, cómo lo recibieron, cómo lo gastaron, cuál fue su relación respecto de ese dinero con Iudecimo. En concreto. Entonces, de la fase anterior de investigación, hubo algunas contradicciones entre la versión de Iudecimo y quien había sido su gerente, su manejador del proyecto de la campaña de Olmos, también, claro, al mismo tiempo. Entonces, y eso ahora, con esta nueva información, pues ya llega a un nivel de resolución, como digo, de alta resolución muy precisa, en donde casi puedes estar al tanto del detalle, y es más, hasta puedes incluso ver quién, cómo pagó determinada cosa en determinado momento. Ahora, pero porque la mayor parte de esas cosas fueron pagadas para televisión, para medios electrónicos, televisión, radio local, en fin, eso es plenamente reconstruible. De tal manera que a estas alturas del partido, lo mejor que pueden hacer los que han estado involucrados en eso, sencillamente es salir, hablar con absoluta claridad. Eso debería ser, de tu punto de vista, cuando dices todos deberían, en particular en el caso del que estamos hablando, Iudecimo hacer, porque... Yo digo, esto ya es, porque mira, en casi todos los casos que se han investigado respecto de contribuciones electorales, ahí hay una discusión. Como tú sabes, por ejemplo, Rosa María Palacios tiene una... Dice que no es un delito y por lo tanto... etcétera, ¿no es cierto? Pero el hecho concreto es si se dio o no se dio el dinero, y si se lo ocultó o no se ocultó el aporte. Y si ese dinero era lícito por su proveniencia o no, si se conocía o no. Esa es una discusión. Pero la discusión fundamental que se ha dado hasta ahora era si se recibió o no se recibió. Claro, había un grupo que decía, no, yo no recibí absolutamente nada, soy inocente. Y del otro lado empiezan a llegar todas las evidencias que van reconstruyendo en forma muy puntual, muy detallada, cada paso de las transacciones que se hicieron. De tal manera que a estas alturas, yo diría que en virtualmente todos los casos, la solución racional que tienen las personas que están enfrentadas con estos es salir, hablar y reconocer. O sea, no hay ningún caso digamos, que haya sido mencionado por Barata en términos de dar cuenta de que entregó dinero y la modalidad en la que lo hizo, que al final no haya terminado siendo verdad. O sea, digamos, todo se ha terminado corroborando. Hay algunos casos que están respecto de los montos y las circunstancias que todavía necesitan pero pueden explicarse un poco. Alguna aclaración mayor, como por ejemplo los 3 millones con el maletín que venía de la cuenta del PT, ¿no es cierto?, de italiano. Pero ahora, del otro lado, también hay que decirlo,
de que como en el caso de esos 3 millones, ya no estaba involucrado el sector de operaciones estructuradas de Odebrecht exclusivamente, sino también el PT, el Partido de los Trabajadores, que entonces era gobernante con Lula, claro, que tenía una cuenta en Odebrecht, que Odebrecht alimentaba esa cuenta para ser gastada como el PT considerara conveniente. El que estuvo a cargo de eso, el exministro Antonio Palocchi, con el codinome italiano, ya es un colaborador de la justicia brasileña, de tal manera de que esa cosa va a poderse saber con bastante claridad. Y esa plata que le daban al PT o que el PT tenía reservada por Odebrecht para que el PT quisiera, es Caja 2, ¿no es cierto? Yo no sé exactamente de dónde viene, me imagino que la mayor parte es Caja 2, pero el hecho concreto es de que sí estaba manejada en forma virtualmente abierta, diría yo, por este alto ministro del gabinete Lula, que en la parte final fue Antonio Palocchi. Ya, que puede, dices, quiero ver si es que por ahí va tu comentario también, puede de alguna manera, no sé si favorecer, pero por lo menos darle un argumento a la defensa de Humala, decir que no fue un pago directo de Odebrecht, sino que el PT, por una afinidad ideológica, por una cosa, finalmente se lo dio, ¿no? No, es que fue así. No es un argumento que pueda tener la defensa. No, lo que voy... Fue así. El trámite. O sea, el PT tenía una cuenta, tomó la decisión de apoyar a Humala y lo hizo a través de la cuenta que tenía en Odebrecht. O sea, así empezó. Las cosas que vinieron después pueden tener otra característica, pero eso empezó así. Ahora, por supuesto, ya era ilegal lo que estaba haciendo el PT al tener una cuenta, y por esa razón está precisamente como delator premiado ahora Palocchi. Pero era la manera en que manejaban esto, y en este caso en concreto, específicamente, Odebrecht actuó como agente del PT. De acuerdo, claro. O sea, fue de esa manera. Y eso fue, si recuerdas, lo que dio como origen a que Barata le protestara a Marcelo Odebrecht y que Marcelo redactara esas inmortales líneas en su celular, ¿no es cierto? 500 más a Keiko. 500 más a Keiko. Efectivamente, porque él intuía que iba a haber un reclamo de por qué a este y no a los otros. Barata reclamó. Claro, él reclamó, sí. Y entonces le dieron esos 500 más, lo que cerró el millón, y luego ya todo el resto de cosas que se conoce, la Confiep, Vito, Dionisio, etcétera, ¿no es cierto? Pero eso es lo que pasó. Ahora, en esos aspectos yo creo que se ha avanzado, no ha sido todo lo dramático que uno hubiera comparado a otras cosas que se han dado en el pasado, pero ha sido interesante, y yo creo que ya está dentro de lo que es el camino por el lado de Odebrecht, porque resta todo el conjunto de brasileños, resta todavía seguir sacando y produciendo resultados realmente importantes del Club de la Construcción, ¿no es cierto? Pero yo creo de que en el caso de Odebrecht es algo que ya está más bien caminando hacia ir terminando los varios casos que han salido con claridad hasta ahora. Hay otros que van a continuar y posiblemente algunos otros que van a aparecer, pero hasta este momento eso es lo que ha salido. Sí, yo solamente quería preguntarte, porque en torno a Ollanta Humala y Nadine Heredia, hay un caso que está vinculado al lavado de activos, ¿no es cierto?, y que viene justamente estos aportes que el Ministerio Público dice eran ilegales, por órdenes que tú bien has descrito, ¿no es cierto? Pero en algún momento en la discusión como que se exigía que esos aportes, si eran un adelanto de algo que iba a contraprestar cuando llegaran al gobierno, se había producido o no. A estas alturas tú dirías que con lo que se viene conociendo con el tema del gasoducto empieza a aparecer ahí esa contraprestación que puede dialogar con esto, o es un caso distinto. Yo creo que ha habido varias cosas en el gobierno de Humala relacionados con las empresas brasileñas en general,
recuerda aquella parte de lo que ha trascendido de la confesión de Leo Piñeiro, de OAS, de que Nadine le pregunta si está arreglando con tal, y le dice para arreglar con él. Eso necesita todavía corroborarse, pero obviamente es una avenida como para una intensa investigación, porque ahí sí, si eso se da, ahí no hay demasiada interpretación, que política, directo. que nada, ¿no es cierto? Es directo, claro. Entonces, hay bastantes cosas por investigar todavía respecto a eso. El caso que está ahora en la parte central es el caso del gasoducto. El caso del gasoducto y cómo se tomó la decisión de adjudicarlo. Respecto de eso, hay que avanzar en la investigación con mucho cuidado, porque se sabe bastante, se sabe realmente mucho, en algunas cosas con diré yo, un nivel exquisito de detalle, pero en otras cosas todavía hay algunas dudas. Ahora, esa exquisitez de detalle se ubica, dirías tú, del lado de la caracterización de quienes participaron de toda esa organización, básicamente formada por privados, o que ya incluyen con una presencia intensa de públicos en esa asociación. No, la mayor parte hasta este momento, de mi punto de vista y hasta donde yo he podido avanzar en el análisis del caso, la mayor la mayor precisión de detalle está en la forma en que se decidió la competencia entre los agentes privados mediante una acumulación de jugadas tramposas que son lo suficiente como para escribir una novela de suspenso bastante sofisticada. No, es una cosa impresionante, ¿no? Chuponeo, persecución, descalificación, falsificación, comprar gente, comprarse hasta el propio abogado. Exactamente. ¿No es cierto? Para que haga cosas, comprar al amigo de uno de los miembros dueños para que le consiga el precio, pero por si acaso comprar también a a la persona importante dentro del consorcio competidor, comprar a uno de los abogados del estudio que iba a determinar una solución posible de conflictos ante proinversión. Poderlo comprar todo ese nivel de cosas, tenerlo más o menos listo. Ahora, el asunto está en poder determinar si todo este proceso de espionaje industrial, de trampas corporativas, de zancadillas que se dieron, porque en el otro lado tampoco, estuvieron quietos, claro, sí. Por ambos lados la pelea era muy difícil. Es determinar si es que algunas cosas que han salido son correctas o no. Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, ahora en Curitiba, se interrogó sobre una declaración de colaboración eficaz, con una confesión de los primos Graña, indicando de que había habido la firma de un documento y además enseñando el documento. 5 días antes de que les adjudicaran el gasoducto, ellos habían hecho indicando de que ellos de todos modos iban a participar. Pese a que había un veto, se dice habían pasado a ser socios ocultos. Exactamente, ¿ya? Ahí está, clarísimo. Y ellos dijeron, está bien, somos socios ocultos, pero queremos de todos modos un papel firmado, ¿ya? Porque nos conocemos, ¿no es cierto? Entre nosotros, y lo único que acá manda es una firma, ¿ya? Entonces... Eso es bien montesinista, ¿no? ¿Te acuerdas que Montesino hacía firmar a los congresistas opositores que firmaran una carta de adhesión por lo bajo, diciendo que iban a votar más bien por el... Bueno, en este caso es un contrato entre gente que se conoce tramposa, ¿no es cierto? Claro. Este más de iguales, digamos, claro. Exactamente. Entonces, bueno, la palabra, por favor, no sé, no vale nada. Firma. Entonces, en lo que yo tengo dudas, y son dudas que hay que aclarar, corroborar, es si ese documento dice de que en el caso que se gane, se toma tanto. O si el documento dice, y dado que vamos a ganar, te nombro. Eso es lo que tengo dudas. ¿Ya? Porque siendo oculto tenían que haber puesto en los términos que ellos sabían iba a ocurrir. Bueno, ¿no es cierto? Probablemente, pero lo que hay que determinar, porque digamos el documento es el que acusa o no acusa, o acusa parcialmente. Si ese documento dice
en el caso que se vaya a ganar, obviamente es una cuestión condicional, sí, ¿no? Que no está preanunciando la victoria. En el caso que diga, una vez que ganemos, claro, ¿no es cierto? Como ya está hablado, aunque sea sin poner eso, sí, una vez que ganemos pasas a esto, es una cosa totalmente diferente. Y, como digo, yo he recibido versiones que no son totalmente congruentes en eso, y creo que ese es un aspecto que hay que aclarar porque tiene gran importancia, incluso para determinar esta petición de la fiscal Mori de si hay prisión preventiva o no. Para Nadine Heredia y para el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas de ese entonces. Sí. Entonces, ¿a ti te parece que desde lo que tú conoces, de cara a la investigación y al análisis, sí, que has hecho, esa pretensión del Ministerio Público no necesariamente se condice con lo que tú has visto hasta ahora? La intensidad del pedido, digo. Lo que es absolutamente necesario es poder determinar con claridad la naturaleza del testimonio sobre el que está girando esta acción. Ajá, ya, pero... Y la naturaleza del testimonio tiene que ser corroborada. Como te digo, yo personalmente tengo versiones que son diferentes. No diré contradictorias, pero diferentes. Ya, pero... Y cuando hay una diferencia de determinado grado, hay diferencia en el efecto. Ya, pero ahí podría haber efectivamente una distancia de un pedido que puede ser un poco exagerado, pero la participación de Nadine Heredia en toda esa trama, ¿no es cierto?, para que se generen estas condiciones que al parecer fueron producto del acuerdo oculto entre Graña y Odebrecht, sabiendo que iba a ganar de todas maneras, ¿no te parece tan nítido? Porque el Ministerio Público, no sé si ella es... sabía que iba a ganar de todas maneras. Ella. Sí. Esa es tu duda. Eso no lo sé. Y yo hasta este momento, lo que estamos investigando no nos lleva necesariamente a eso, porque el otro grupo estaba bien posicionado en cuanto a las relaciones que tenía también con Palacio. Ajá. Entonces, o sea, no necesitaba, digamos, un acuerdo. O sea, lo que te quiero decir es de que dentro de lo duro de esa competencia, que además incluía trazos diferentes del ducto, cosa muy importante tener en cuenta, dentro de lo duro de esa competencia, hasta donde yo he podido ver en este momento, el resultado no estaba predeterminado, yo creo, sino hasta el momento en que el consorcio que competía con el de Odebrecht hizo este cambio en un lapso en que no estaba permitido hacerlo en la composición accionaria. Ajá. Y en consecuencia dio pie a lo que ya sabemos, a la petición de estos estudios, del estudio abogado, el MAR, etcétera, sí, para que se declarara, para que se lo sacara de la competencia. Para que se determinara que era un... Por defecto se diera a Odebrecht el triunfo. O sea, puede haber sucedido eso, que ellos mismos generaron una acción que terminó perjudicándolos. O sea, digamos, al otro consorcio. Y se aprovecharon de eso para sacarlo. Yo creo que hubo una cuestión... Lo que yo creo es de que dentro de lo que he descrito, sí, como un panorama de intenso espionaje, de sabotaje, de tratar de comprar gente del otro consorcio para lograr determinados resultados, en una forma que sí está bastante clara sobre cuánto dinero se movió, a quiénes en quiénes se tuvo efecto y de qué manera. Eso creo que está bastante claro hasta ahora. Sí. Lo que no está totalmente claro en todos los detalles es las razones que movieron a determinadas personas a tomar decisiones que, por ejemplo, sabotearon completamente al consorcio que competía con... Que perdió, que salió de carrera. Por parte de los socios principales de ese consorcio. Entonces, eso no está todavía entonces ahí claro. Seguimos en el ámbito de un pleito entre privados donde alguien hizo una jugada y terminó trayéndose al otro. La cosa que sí, yo diría que fundamentalmente la batalla de espías empresariales y financieros e industriales se dio en ese ámbito. Ajá. De corporaciones tramposas, una bastante más tramposa que la otra y con más manejo, que ganó. Sí. Ese fue el primer ámbito. Ahora, el segundo ámbito es el que concierne a, primero, aquellos pasos de transmisión. El que se da, por ejemplo, a través de los estudios de abogados, que trabajan para poner inversión, sí, privados por el Estado, sí, pero influenciados por uno de ellos, naturalmente. Claro. ¿No es cierto? Los otros estudios de abogados que en términos generales también asesoraban. Ahí ha habido
¿no es cierto? Como creo que ya está bastante claro, un desfile de estudios pitucos que han sido sorprendidos en circunstancias, por decirlo menos, bochornosas, sí, ¿no es cierto? Sí, sí. Vergonzosas y muy probablemente deshonestas en una serie de casos aparte de los ya conocidos de El Magali, de Princesa. Sí. No, que esos ya eran claramente. Y de todos esos abogados cutreados. No, eso claramente cutreado. Bueno, pero estos altamente deshonestos, porque ninguno de esos estudios puede argumentar de que se les pasó una cosa de esa naturaleza. No, imposible. De que tú le mandabas un correo con copia a Úrsula Letona sin que, solo para que el esposo supiera, porque no tenía un correo electrónico. Para que no figurara el nombre del esposo, claro, que quede el estudio. Claro. Eso, sí, digamos. No, eso no. Eso, está clarísimo. Digamos, es doblemente bochornoso, primero por lo deshonesto y segundo por la manera bastante necia en que se intenta ocultarlo. Sí, pues. Entonces, pero claro, ahí está al final, ¿no es cierto? Está por inversión. Al final está por inversión. Y ahí ya saliste del terreno del ámbito público. Privado. No, claro, del plano privado, pero... Estás en el ámbito público porque ya no estás hablando de los que están peleando. No, estás hablando finalmente del árbitro. Del que decide. Del árbitro, el que ha dado el puntaje. Ya, por eso, pero ya en ese ámbito del que decide, hasta dónde llega lo que tú conoces. Porque como te digo, ya el Ministerio Público tiene una hipótesis, una teoría del caso. La teoría del caso es que el ministro de Economía y el ministro de Energía y Minas, ambos miembros de Proinversión, facilitaron que ganara Odebrecht. Y que Nadine Heredia era la funcionaria de facto, pública de facto, que propició que eso se diera porque era la mujer del presidente. Yo personalmente no estoy seguro si la hipótesis no debe ser revisada con cuidado. Revisada con cuidado para tener una información precisa, una información real, una información que responde en todo momento a la verdad de los hechos. Yo, como te digo, aquí no hay inocentes. Y tú, en el caso, por ejemplo, de Nadine Heredia, ves cosas como las que he mencionado, de Leo Piñeiro, donde hay cosas muy serias que responder en forma muy directa. En este otro caso, en lo que concierne también al exministro Castilla, por ejemplo, yo tengo información de orden diverso que necesita ser adecuadamente analizada y corroborada como para poder determinar cuál es la realidad y cuáles son las consecuencias. De tal manera de que, por lo menos de mi punto de vista, donde la investigación tiene que corresponder a sacar a la luz la verdad de los hechos, yo creo de que tiene que buscar de hacerse una investigación mucho más puntual, que debe tener un mayor grado de precisión, un mayor grado de definición, y que eso pudiera hacer de que se perfilen mejor las imputaciones y las hipótesis. Claro. No hay duda de que en este caso hubo un cúmulo de deshonestidades. ¿Okay? Pero hasta este momento casi todas salen en el ámbito privado, en el ámbito de los estudios de abogados de alta gama, que estuvieron también metidos dentro de eso, y luego secundariamente en las autoridades del gobierno, en algunas, pero dentro de ellas hay también una diferencia, hay diferencias dentro del papel que tuvieron y de cómo incidieron. Puede haber sido una responsabilidad de funcionarios públicos de distintos niveles sin necesariamente seguir estructuras que el Ministerio Público ha elaborado. Puede ser un ministerio y otro no tanto. De repente un ministerio estaba opuesto al otro. De acuerdo. ¿Ya? De repente hubo todo eso. De tal manera de que yo ahí diría de que hay que mirarlo con cuidado. De acuerdo. Gustavo, y digamos también, y hemos tomado como punto de partida hoy lo que viene de las declaraciones de estos últimos días, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que se ha confirmado en el caso de García, ¿no es cierto? Porque sale ahí, he visto en algún medio, que, por ejemplo, Barata ha confirmado una comunicación con García el año 2016, cuando ya estaban las investigaciones, digamos, con alguna intensidad. Cuando él ya estaba cooperando. Cuando él estaba cooperando. Cuando él ya estaba cooperando, y también, por supuesto, porque ha sido, si no me de... equivoco, entre diciembre de 2016 y enero del 2017. Sí. ¿Okay? Cuando ya había capitulado Marcelo Odebrecht, cuando ya se había iniciado el proceso de declaraciones y cuando Barata estaba rindiendo sus primeras declaraciones, algunas de las cuales nosotros en Nivel de Reportero sacamos el video de la misma en claro. Su momento.
las primeras confesiones donde se ve a Barata sufriendo por tener que hablar. Es verdad. Ahora ya le sale más natural. Pero en esa época hay un contacto, se contactan entre ellos, hablan, según Barata dijo, aparentemente él todavía tenía su teléfono de Perú, de Lima, se lo había llevado, se estableció el contacto y según dijo fue un intercambio informativo, en donde hablaron, informaron cómo estaban las cosas. García estaba interesado en saber más sobre eso, y eso es lo que ha dicho Barata. Ha dicho todo. En el caso de García, la experiencia nos enseña de que Barata nunca dice por primera vez todo lo que sabe sobre no, y además, ¿cierto? digamos, una reunión o una conversación informativa entre dos personajes con esas características no es una reunión informativa que podría tener cualquier otra persona, porque los dos están vinculados a cosas que después se han conocido con más detalle, ¿no? Y también habló en su declaración, sobre la conversación que tuvo con Roxanne Chisman. No sé, sí, eso quería ir también. Eso fue en mayor detalle, en el momento en que él estaba preparándose para dar su declaración. Recibe la llamada, que primero no sabe de quién es, hasta que por escrito se identifica, y según indica él, en ese momento lo único que quiso fue consolar a una persona que estaba en medio del dolor, de la tragedia, en fin. También habló como poco después llegó donde el abogado Erasmo Reina, más o menos de la misma manera. Dijo que a su lado estuvo en ese momento su propio abogado, Carlos Kaufman, que fueron testigos de eso, pero también insistió de que lo que dijo era las frases más o menos ceremoniales que se dan en esos casos, pero de que lo que vale, y eso lo recalcó, y ha sido claramente discutido con su abogado, que lo único que vale es lo declarado formalmente ese mismo día que le habló Erasmo Reina ante las autoridades. Ante las autoridades, que ese mismo día. Lo que sí hay que decir, ya que me has hablado de lo del caso García... O sea, es decir, eso quiere decir entonces que lo que le llevó como mensaje Erasmo Reina y lo que le dijo Roxanne Chisman o Barata a Chisman ese día que hablaron por el WhatsApp no tiene mayor importancia para el caso, ni contradice, ni va a cambiar, ni disminuye la importancia de lo que Barata ya ha dicho, sobre todo lo que Barata mismo ha dicho de que eso en nada tiene que ver con el valor del testimonio que dio, y que lo que vale es ese testimonio, el testimonio formal que ha dado. Barata lo recalcó. Pero puede, lo subrayó y lo recalcó. Va a perjudicar, me da la impresión, sí, a Roxanne Chisman, ¿no es cierto? No sé, lo único que en este caso hay que decir, que para mí es lo más importante de lo que ha salido en mucho tiempo, es lo que nosotros hemos podido publicar la semana pasada sobre las 40 visitas que hizo Atala a Alan García, dándole dinero que le transfería de una forma indirecta lo que Odebrecht había depositado a través del sector de operaciones estructuradas en la cuenta de Andorra, de Amarin, que era una cuenta oculta, un offshore, a nombre de Atala, pero que resultó de que toda esa plata era para García, y ahí, en esas 40 visitas, explica con detalle, de una minuciosidad extraordinaria, con el número de cheque que él utilizaba para ir formando la cantidad de cada entrega. Atala, de 50.000, de 20.000 en 20.000, 30.000 en 30.000, 50.000 en 50.000, a lo largo de más de 40 visitas que se dieron en Palacio, en la casa que tuve en Las Casuarinas, en la casa en San Antonio, en el Instituto de Gobierno de San Martín de Porras, en una oficina que tuve en Roque y Boloña, en Asia, en la playa de Asia, etcétera, acumuló lo suficiente para darle todo ese dinero. O sea, es decir, coincide, si uno hace las multiplicaciones debidas, con lo que depositaron en Andorra para Atala, pero que en realidad era para García. No solamente coincide, añade un poco los intereses, porque también considera un poco lo que ganó por intereses durante esa cuenta. Al fin y al cabo... Pues a García le sacó hasta los intereses. Bueno, Atala hizo, hay que decirlo, como digo, en forma muy, muy concienzuda, su papel de testaferro. Como además, es contador, entonces anotó cada
cada cheque, cada número de transferencia, de qué cuenta, dólares, soles, etcétera. Así como también ha quedado el registro muy claro de a qué cuentas suyas sacó la plata de Andorra. Claro. ¿No es cierto? Eso ya se tiene registrado también al dólar. Porque, claro, lo que Atala era un empresario que tenía su propia plata y de ahí le pagaba y recuperaba de Andorra, digamos. Recuperaba Andorra. Claro. O sea, de que él no perdió nada. Él no perdió ni un centavo. O sea, él fue un tránsito, pues una zona de tránsito, sí. Y tenía él la gran facilidad de que como tenía recursos, podía de este grupo de cuentas sacar lo necesario para darle a García y recibir la plata de Andorra en este otro grupo de cuentas. En resumidas cuentas es así. Pero lo que quiero decir, lo que nosotros hemos sacado, no lo hemos hecho en el mismo grado de detalle, porque eso hubiera supuesto, qué sé yo, 200 páginas. Sí, pues. Está pero tiene ese detalle. Todo. Ese detalle. Absolutamente. El cheque. De tal manera de que yo diría de que básicamente esa parte, ese capítulo, para mí, desde el punto de vista investigativo, está virtualmente cerrado. Entonces, García tenía a Atala como su testaferro y la plata que le dieron... No, de que la plata que Odebrecht hizo, porque acá, en este caso, el circuito está muy claro. Se toma la decisión de pagar $1.312.000 a Alan García en forma oculta, a través del sector de operaciones estructuradas, que es el que movía el dinero oculto. Se ubica Atala. Primer paso, Barata va y busca a Atala en su casa y le dice, se va a hacer una cuenta offshore, que te vamos a dar la cuenta y todo, y te va a venir a buscar un funcionario. Segundo paso, al día siguiente llega el funcionario Javier Pérez Jiménez de la banca privada de Andorra. Le dice que lo ha mandado un amigo común y le dice que tiene él una sociedad que se llama Amarin, registrada en Panamá, que está lista para que él firme lo necesario y explique por qué y haga sus explicaciones y todo eso. Tercer paso, Amarin abre como una offshore anónima, pero que se sabía de que el beneficiario final era Atala y su hijo Samir, abre la cuenta de Amarin en Andorra. Cuarto paso, el sector de operaciones estructuradas a través de Klienfeld, que era la compañía más usada de esto, en 4 entregas pone el $1.312.000 en esa cuenta. Quinto paso, esa cuenta descansa un poquito, luego empieza a sacar. Y cuando está en medio del proceso de sacar, en determinado momento, Atala, acá en el Perú, empieza con las primeras entregas. Claro. En Palacio de Gobierno todavía. Todas las primeras entregas se hacen en Palacio de Gobierno. Claro. Y continúan después cuando sacaba de acá, entregaba por acá. Ese era el juego, ¿no es cierto? Era un traspaso. Está definido transacción tras transacción. O sea, ese 1.312.000 está definido al dólar, al centavo, cuenta por cuenta, transferencia por transferencia, y por supuesto las fechas grandes y todo el papeleo que se hizo para ocultar eso. Fue todo aquel que conoce cómo operaba el sector de operaciones estructuradas, sabe de que en este caso se empleó... Se aplicó la metodología. Un nivel, mayor de protección. Un nivel mayor de seguridad. Se le dio un nivel extraordinario y mayor de seguridad que el que incluso se había dado a altos ejecutivos de Petrobras. Que, digamos, ya tenían sus cuidados particulares para ellos también. Es decir, con García tuvieron un cuidado muy, muy especial por la relación que parece haber tenido directamente. Sumamente especial. Y la línea Nava, ¿cómo va en términos de todo lo que él ya le ha dicho a las autoridades? También García recibió o a través de él o directamente. Bueno, en este caso ya está bastante claro que ahí lo recibió directamente. La línea Nava ha ilustrado mucho sobre lo que se recibió a través de loncheras, a través de maletines, a través de por lo menos una mochila, ese dinero al contado durante toda la parte inicial, la campaña, la primera parte de la presidencia, hasta que después se pasa a la otra cuenta. Y también ha ilustrado sobre algunas de las operaciones y compras que no se sabía que se hicieron, ¿no es cierto? Desde el terreno aquel en las Casuarinas hasta el embarcadero en la Marina, el embarcadero de la Marina y varios otros. Que han generado los casos de... Que han generado algunos de los casos que hay y que seguramente van a continuar avanzando hacia nuevas revelaciones de nuevos casos,
sobre cómo se manejó eso. Entonces, la cosa que ahí va a quedar por ver en el futuro es que si sobre la base de estas revelaciones va a haber algunos otros que pudieran, porque eso no está comprobado, también haber recibido dinero. Digamos, casos como el de Cuba, que formalmente no había razón alguna para pagarle la cantidad de plata, para que Odebrecht le pusiera la cantidad de plata que le puso. De acuerdo, no era, digamos, no era significativo pagarle tanta plata. Era un viceministro de otros sectores, no era de transportes, sí, ni siquiera de transportes. Y lo pusieron ahí especialmente, recibió una cantidad inusitadamente. ¿Y esa plata puede haber sido que para García también? ¿O para otros funcionarios que junto con García participaron en todo eso? Puede haber sido A o puede haber sido B, porque hasta este momento Cuba, que estuvo a punto de entrar en colaboración, en confesión, para ponerlo en términos generales, más de una vez al final, por una u otra razón, se retractó. Entonces, lo que queda por ver ahora es si este o algunos otros van a estar en condiciones o con ganas de confesar alguna cosa, o si sale alguna otra investigación. Por lo pronto, esto es lo que hay, y lo que hay en el caso de la banca privada de Andorra, la cuenta de Amari Investment, para mí está cerrado. Está cerrado. Ya no hay, ese es un caso cerrado. Claro. Para mí no hay mayor cosa. No hay espacio alguno para dudar siquiera de que eso pasó y pasó de esa manera. Y el nivel de detalle de cómo... Y de la forma en que pasó. El nivel de detalle está el centavo. O sea, el rigor de contador terminó, digamos, de Atala, terminó dando todo lo que se necesita para ya no seguir preguntando. Siempre hay un contador en este tipo de cosas, un contador que ayuda a mantener las cosas, pero cuando se descubren, da la información así al fondo. Eso sucedió también con el contador chileno del cartel de Cali, pero esa es otra historia. Sí, pues. Bueno, por ahí el caso está cerrado. Está cerrado. Y luego, ya se sabe, continúa avanzando la extradición de Toledo. La extradición de Toledo, donde diría de que el nivel de información es también altísima. Hay un par de dudas de quién se quedó aquí, porque entre ellos parece que hubo algunos conflictos por quién echaba mano primero al dinero o no. Sobre la Cutra no hay duda alguna. Ya, claro, pero es irrelevante para lo que el Estado peruano está solicitando que va a venir, van a poder salir algunas cosas, y yo creo de que ahí va a ser el momento también en que se abra la investigación a otras compañías brasileñas que actuaron entonces, algunas compañías peruanas y a otros altos funcionarios del gobierno de Toledo que existe ahora razonables posibilidades de que hayan cutreado en forma nada inconsiderable en su momento. ¿Kuczynski entre ellos? No. ¿Podría ser uno de ellos? No digamos, el nivel de información que hay, por supuesto están más o menos señalados, pero no está como para decir públicamente. No, para afirmar si es que eso es... Como para decir públicamente su nombre, pero yo creo que es indispensable hacer esas investigaciones. Ahora, Gustavo, ¿y por qué, o tal vez, se siente que en el caso Lavallato hay, como es evidente, avances significativos, y no tanto con lo que está o lo fue la relación corrupta entre otras empresas brasileñas y los mismos u otros funcionarios? ¿O es que estamos prestándole mucha atención a este y está avanzando el otro y no estamos mirando? Lo que sucede es de que, bueno, Odebrecht será, digamos, el buque insignia de esta flota pirata, ¿verdad? Y cuando Odebrecht confiesa, y con todos los problemas que tuvo y todas las reacciones que hubo y el pésimo manejo desde el punto de vista público se dio inicialmente a esa confesión, entonces se concentró los esfuerzos ahí. Y no hay nada que criticar en esto, porque siendo además el equipo especial un grupo tan pequeño de fiscales que recién empezó en esto y que al comienzo sobre todo tuvo que pasar invertir ingentes energías en luchar contra el enemigo interno, cosa que finalmente todavía sigue haciendo ahora. Todavía, claro. Entonces, se dedicaron a fondo al caso Odebrecht, y eso ayudó a que muchas otras compañías brasileñas y también peruanas pasaran piola. Y pudieran ir saliendo, pudieran ir vendiendo sus intereses, retirándose de aquí. Entonces, lo que debió haber sucedido es de que este conocimiento de lo que había pasado con Odebrecht sirviera para armar toda una serie de grupos que se dedicaran a investigar
Claro, en forma de manera simultánea, paralela, simultánea, exacto, claro. a varios otros. El problema es de que no existe la capacidad de hacerlo, uno, y dos, de que dentro de las propias instituciones, dentro del propio Estado peruano, la forma en que los corruptos han llevado a cabo una intensísima contraofensiva para sabotear esto, por supuesto que lo ha hecho todavía más difícil. ¿En qué sentido? ¿Que hay gente que quería colaborar y que no ha colaborado después? ¿Se ha asustado, por ejemplo? Porque te acuerdas que en un momento... Que no se ha podido llevar a cabo las investigaciones y ha sido muy difícil poderlas hacer. Ya, pero por el lado de, digamos que, de condiciones, de falta de condiciones, pero de interés de las otras empresas de colaborar con Odebrecht. Las otras empresas, cuando vieron cómo se estaba básicamente pateando a Odebrecht, decidieron de que si ese era el premio que iban a tener por empezar a confesar, mejor se regresaban calladitos a Brasil y ahí hacían sus arreglos y buscaban de sobrevivir. Y te voy a decir, desgraciadamente, varias lo han logrado. Odebrecht está ahora básicamente quebrada, pero Camargo Correa, que fue la primera en confesar, y que Camargo Correa está metida en el caso del gasoducto, me corrijo, sí. Está metida en el caso de la interoceánica a fondo, sí. Entre otras cosas. Ellos estuvieron entre los primeros en confesar. Han pagado lo suyo, pero básicamente están trabajando de nuevo. Están trabajando de nuevo. Andrade Gutiérrez, que también se dio antes, está en una posición relativamente buena en comparación a Odebrecht. Entonces, con el ataque feroz que hubo aquí, contra Odebrecht, o sea, por supuesto que tuvo un efecto. El efecto era el siguiente. Todos los grupos que se han beneficiado de la corrupción estaban pugnados por estar junto a Odebrecht cuando Odebrecht era la gran empresa corrupta. Cuando Odebrecht pasó a ser la empresa que colaboraba y daba datos, entonces ahí sí, no, con corruptos no hablamos, sí, ¿no es cierto? Sáquenlo de aquí, sáquenlo por favor cuanto antes para que no sigan hablando. Entonces, eso es lo que tuvo, diría yo, uno de los efectos centrales. Y el otro aspecto, por supuesto, va a tener que ver con cuánto se avanza con las compañías peruanas. Que, digamos, está avanzando, pero en su vínculo con Odebrecht, ¿no es cierto? Hablando en su vínculo con Odebrecht. Y eso puede abrir, claro, digamos, las posibilidades de que se pueda hablar de los otros también. Pero tú dices que el equipo Lavallato, una vez que, digamos, ya está en este estadio que es próximo a acusación en algunos casos, o ir cerrando los casos, si le mete la intensidad que le ha metido al caso Lavallato, no por dejadez, no lo ha hecho antes, sino por capacidades materiales, humanas, sí, está en posibilidades de posicionarse nuevamente en estos dos casos y tener la iniciativa y la sartén por el mango, por decirlo de alguna manera, o menos que antes ahora. Menos que antes porque las circunstancias han cambiado, han cambiado, pero que hay la necesidad de hacerlo, hay la necesidad de hacerlo. De que el actual equipo especial, obviamente para poder hacer frente a todo esto, necesitaría ampliarse. Y el ampliarse para no disminuir la calidad que ha tenido, requiere un proceso de selección, de formación muy intensa. Y por supuesto, requiere una voluntad política y un respaldo clarísimo en la sociedad, que debe entender claramente qué es lo que está en juego. Sí, pues. Sí. ¿No? Entonces, no es una cosa fácil, pero a la vez también, terminemos con lo que hemos hablado ya muchas veces, nunca se ha avanzado tanto en la lucha contra la corrupción en el Perú como se ha avanzado ahora, nunca, pero el haber avanzado lo que hemos hecho ha permitido que tengamos una idea más clara del horizonte y ha permitido que tengamos una idea más clara de los problemas que quedan por resolver y los recursos que son indispensables, recursos de conocimiento, calidad, integridad, competencia y apoyo social y político generalizado. Sí, eso es fundamental, ¿no? Si no, esa legitimidad es central, porque, digamos, inclusive a contracorriente de su propia institución han avanzado, porque también la gente ha estado del lado, digamos, hasta ahora, ¿no? En las encuestas que dan cuenta de que están del lado de los fiscales. Gustavo, muchísimas gracias por venir, como siempre. Es interesante, no solo porque nos actualizas la información, sino nos aclaras un poco el escenario, que es bueno, digamos, saber todas estas cosas,
para hacer nuestro propio balance, ¿no?, de lo que está pasando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Gustavo Gorriti está con nosotros. Voy a ir a una pausa. De eso en un instante estamos aquí en No Hay Derecho.